Estamos en buen tiempo, ¿verdad? Luego puede ser, ¿verdad? Luego sucede que se alargan los hermanos o algo. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos? Bien, bendecidos. Te quiero leer este versículo. Ayer por ahí lo estábamos comentando con la familia y me acordé mucho y me he acordado mucho de él. Dice Salmo 73, 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Hermano, a veces en la vida sí te puedes llegar a sentir que tu carne desfallece, como el salmista. Inclusive puedes llegar a sentir que tu propio corazón, es decir, tu alma desfallece, ¿verdad? A lo mejor nos sentimos a veces sobreabrumados, o a lo mejor estás pasando por una situación difícil, o a lo mejor la hemos pasado alguna vez y a veces nos sentimos así, como el salmista: mi carne y mi corazón desfallecen, es decir, el cuerpo y mi alma parecen desfallecer. Pero hay algo aquí que dice más la roca. ¿Y sabes por qué dice la palabra de Dios roca? Nuestra roca es Cristo, ¿verdad? Pero porque la roca nos habla de ¿qué? Fortaleza, de firmeza. Ajá. Entonces, tal vez, hermano, nosotros seamos débiles, tal vez nosotros seamos vulnerables y las situaciones a veces que pasamos parecen ser a nuestra carne difíciles, complicadas. Pero déjame decirte algo, hermano: más la roca de tu corazón y tu porción y mi porción es el Señor. Y ahí es donde podemos encontrar fortaleza en medio de cualquier situación. ¿Ven, hermano? En la semana yo le decía a Dios: Señor, de repente parece que vienen un montón de situaciones a nuestras vidas. Gracias a Dios, hermanos, por sus oraciones. Mi esposa ya está mejor, ya está muy bien. Yo creo que ya ha sido sana. Y gracias, hermanos, por preguntar, por orar, por estar ahí. Y de repente yo le decía a Dios: Señor, si en un mes, de aquí a un mes, yo hubiera podido escribir ya una historia, hermano, un libro, no sé. En serio, estaba echándole cuentas y casi hace un mes, un poquito de situaciones difíciles en la familia, una pérdida familiar, hermano, que en lo personal me dolió mucho, bastante. Y a la semana ya estaba recibiendo yo a mi hijo, y de repente un poquito con mi esposa, y de repente el trabajo se viene, problemas también. Y de repente, hermano, ¿no? Parece que abruma, y la carne resiente, ¿no? La carne dice: no, ya no puedes. E inclusive el corazón llega a decirte: no, ya no puedes. Pero siempre estaba reflexionando y decía: había algo dentro de ti que te dice: no, tú puedes. Tú puedes en medio de lo que estés pasando y en medio de lo que venga. Había un canto que estuve escuchando por ahí estas semanas y decía, no sé cómo lo canta, no recuerdo ni quién lo canta, hermano, ni recuerdo más o menos como dice, pero una frase que se me quedó mucho grabada y es, creo que es de Funky, y eso que a mí no me gusta mucho Funky. Y no sé por qué en esos días mi esposa lo pone, y creo que dice: contigo yo aprendí esto, contigo yo fui libre, contigo yo no sé, y empiezas a como a contar lo que uno ha experimentado con Dios. Y él termina diciendo algo que a mí lo tenía y que lo había olvidado desde hace mucho tiempo, algo en mi vida, que era: contigo yo voy hasta el fin del mundo. Y cuando puedes tú llegar a decir eso, es porque has conocido quién es Dios, ¿verdad? A veces se nos olvida, hermano. A veces a lo mejor lo hemos dejado de practicar en nuestras vidas, pero Dios es un Dios que cuando Él se compromete, Él cumple lo que Él dice. Y Él dice hoy a tu vida y a mi vida: yo soy tu roca.
yo soy tu fortaleza. En medio de lo que estés pasando. Y no importa, Edgar, se vale decir, mi carne desfallece. Se vale decir, sí, mi corazón desfallece. Pero lo que no se vale decir, como cuando decía Pablo, ¿verdad? Es estoy destruido. No. Dijo Pablo, hermano, y esa es una palabra también en la semana venía a mi mente. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Entonces, hermano, no sé tú por qué estés pasando. Yo te comparto este es de gratis, dice Orel. No voy a predicar de esto. Ya me inventé mis 5 minutos antes. No, te quiero compartir de este tema. Nada más que iba de gratis, dice Orel. Entonces, ¿cómo estás tú? Yo ayer le preguntaba a los jóvenes, sé cómo estoy yo, pero ¿cómo están ustedes? Y a lo mejor yo te podría hoy preguntar, ¿cómo estás tú, hermano, hermana? A lo mejor tú me puedes decir, no, Edgar, hoy estoy muy bien, hoy todo va bien. A lo mejor me puedes decir, no, tengo problemas. O no, tengo. Y ayer comentábamos, todos somos un poquito diferentes. Y tal vez todos estamos pasando por situaciones diferentes. Pero lo importante es que independientemente de nuestra situación, podemos confiar en Dios. Independientemente de nuestras, no sé, lo que podamos tener, Dios es el mismo para ti y Dios es el mismo para mí. Así que en esa confianza, en ese descanso, en esa paz, hermano, hoy vamos a abrir la palabra para ver qué Dios nos quiere hablar en esta tarde. Y yo te invito a que le deposites hoy toda carga, toda situación, todo pensamiento. Con los muchachos bromeos les digo, a lo mejor ahorita estás pensando en la hamburguesa doble con no sé, con 2 quesos o 3 quesos amarillos, 2 manchegos, un poquito queso Oaxaca arriba y un aguacate, si a los que les gusta el aguacate, con tocino, un buen de tocino. Y a lo mejor dices, ya tengo hambre, ya se me antoja. No, hermano. ¿Sale? Vamos hoy a disponer nuestro corazón para que Dios nos hable. ¿Y te parece? Nos ponemos de acuerdo. Dice la escritura que donde 2 o 3, ¿verdad? También están congregados, y donde también se ponen de acuerdo, hermano, ¿verdad? En cualquier cosa, pues Dios lo da. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón. Dile a Dios, Señor, toca la boca de Edgar, y que no sea Edgar hablando, que sea tu palabra, Señor. No lo que Edgar quiere decir, o lo que Edgar piensa, o cómo se siente, o cómo no se siente, sino que sea tu palabra la que me hable a mi vida. ¿Sabías, hermano, que lo importante de estar aquí parado no es Edgar, no son nadie, sino lo importante es la palabra de Dios? Eso es lo importante, porque eso es lo que te da vida y me da vida. Eso es lo que nos alimenta. Esa es la palabra, la semilla, la luz que veíamos en la mañana, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Así que vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos. Señor Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia para agradecerte, Dios, porque nos das vida hoy, Señor. Y si hoy, Señor, entra aire por nuestros pulmones, te alabamos, porque todo lo que respira te alabe, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, oh Padre Santo, y te damos gracias por la dicha, por el privilegio de poder, Señor, disfrutar de tu palabra también. Señor, también te pedimos que abras nuestros corazones, que uses mi boca, Señor, que sea tu palabra expuesta, no mis pensamientos, no mis ideologías, no nada de eso. Sea tu palabra y a la vida de mis hermanos. Que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Señor, disponemos nosotros nuestra mente y nuestro corazón para que tú nos hables. Y Señor, Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro, sé tú nuestro guía. Sé tú, Señor, que nos enseñes, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Estamos listos? Bueno, decadencia de un legado. ¿Sabes lo que es decadencia? Yo le pongo esos nombres, no sé por qué. Dice Freddy, ¿qué es esto? Va en decadencia, ¿sí? Es una picada. Vamos hacia abajo, ¿no? Esto es lo contrario, ¿no?
Esto es decadencia. Y de un legado, hermano. Y la pregunta es, a ver, Edgar, ¿a qué te refieres? Dame un contexto. Necesito un contexto de lo que tú vas a platicar hoy. Bueno, el contexto de lo que yo te voy a compartir, o que lo que queremos abrir la palabra de Dios en cuanto al legado, es al legado de dos cosas. Ayer lo platicamos una partecita con los jóvenes. Y el primer legado tiene que ver con la parte moral, de valores, de principios, inclusive, hermano, de ética cristiana. Y el segundo legado es un legado que Dios nos ha dado, que es el evangelio o la palabra de Dios, una doctrina. La doctrina es una enseñanza, lo hemos aprendido en el discipulado. Entonces yo voy a tocar solamente esos dos puntos, hermano, en cuanto a lo que yo me refiero con legado. Entonces, si lo volvemos a leer, diríamos decadencia de un legado. Es una afirmación. Sin embargo, aquí nosotros podríamos ponerle a lo mejor los signos de interrogación. Podríamos a lo mejor hacer una afirmación, pero yo quiero empezar también con una parte de qué es lo que está sucediendo hoy en día. Y lo que hoy está sucediendo hoy en día en relación a ese legado, es decir, a toda la parte de moral, a toda la parte de la parte de principios, de valores, de ética inclusive, y la parte de la doctrina, es que es que como mundo, como sociedad, vamos en decadencia. Yo le quería poner, hermano, pero dije, ay, no, se va a escuchar muy, muy raro. En peligro de extinción. Si hubiera estado bueno o no. Sí, ¿verdad? Nada, es que dije, no, es mucho. ¿Qué tal? Me apedrean los hermanos. Ok. En peligro de extinción, hermano. ¿Por qué? Porque todo esto, hermano, parece que va hacia abajo. Nuestras sociedades y nuestro mundo. Y a veces, hermano, en nuestras iglesias, no estoy hablando a lo mejor aquí, pero empieza a haber una decadencia de todo esto. Y la pregunta, o lo que a lo mejor algunos de nosotros o todos, hermano, hemos pensado es ¿a dónde vamos a llegar? Hermano, gracias a Dios ya tengo un bebé. Ya tengo un hijo. Y es una dicha bien grande, bien hermosa, inexplicable, ¿no? Cuando lo cargo, cuando lo agarro, cuando me ve, cuando lo veo, es una cosa que no puedes explicar, ¿verdad? Inclusive llegas cansado de trabajar, pero cuando lo agarras, lo ves, se va todo, ¿no? Entonces, hermano, yo veo a los muchachos, también a los jóvenes, ayer que estaba con ellos. Y los veo, y pues si tú los ves, hermano, son jóvenes no como cuando estaba mi generación, no sé, Isaac, no sé, te acordarás. Los jóvenes de mi generación eran un poquito más grandes, ¿no? ¿Qué luz llegábamos aquí? Eran de 20 y tantos, ¿no? Más o menos era. Entonces, tenemos otra generación de jóvenes un poquito. Y los jóvenes, si ustedes los voltean a ver más o menos de aquel lado, un poquito de allá, son jóvenes, más bien dicho, en los 10 y tantos. ¿Sí? Y en ese contexto yo decía, Señor, me pregunto con esta palabra, ¿cuál es el legado que yo quisiera dejar o que quisiéramos dejar nosotros como padres, como iglesia, como sociedad? No sé si me explico, hermano, pero sobre todo como hijos de Dios. Sí, es una responsabilidad. Ayer les hablé a los jóvenes, Hoy también va a los jóvenes, pero hoy también va a nosotros, hermano. Si tú eres papá, mamá, si tú eres, tienes un ministerio, un servicio, para todos, es para todos, hermano. ¿Qué legado queremos dejar? Inclusive a nuestra sociedad, que tanto lo necesita. Por eso dice la Escritura que somos sal y somos luz. Y vamos a ver, son 3 partes, hermano, sencillas, textos bíblicos que conocemos, hemos leído durante mucho tiempo, y son 3 punticos, dirían los de Costa Rica, ¿verdad? 3 punticos y unas 5 o 6 preguntas que al final yo espero que Dios nos haga reflexionar, pensar, meditarnos, evaluarnos y tomar una decisión. ¿Sí? Y la primera pregunta, hermano, o el primer punto, lo voy a abrir con una pregunta, es
Y a lo mejor me vas a decir, ¿eso qué tiene que ver? Ahorita te digo por qué. ¿De dónde fuimos rescatados, hermano? Del pecado, de la muerte. Esa pregunta creo que la abrimos porque la palabra de Dios no quiere que olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Pablo dijo que no olvidemos la purificación de nuestros pecados. No sé si fue Pablo o Pedro en una de sus cartas. Dice que no olvidemos la purificación de nuestros pecados. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros entendemos nuestro inicio en Cristo. Entendemos dónde viene todo esto. El inicio, hermano, está en la cruz. Y no me malentiendas con la cruz de madera. No, está en el concepto de la cruz. Está en la obra redentora. En una cruz manchada de sangre, ¿verdad? ¿Cómo que manchada de sangre? Es decir, en una obra, hermano, que tuvo que brotar sangre del cuerpo de Cristo. En una obra que se tuvo que pagar de una manera muy atroz. Y si nosotros hubiéramos visto esa imagen, a lo mejor hemos visto la pasión de Cristo, pues ni siquiera nada que ver con lo que en realidad sucedió. Algo atroz y algo severo, donde inicia nuestra historia. ¿Y por qué es esa escena del Señor Jesús en el madero derramando su sangre? Porque nosotros debemos de entender, hermano. Si quieres vamos a primera de Pedro 2:9. También lo traigo por aquí, ya, hermano. Bueno, lo busco mejor en mi Biblia para que igual a lo mejor vaya midiendo el tiempo en que ustedes pueden también irlo buscando. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Ojo, ahorita vamos a hablar de esto, pero primero, las virtudes de aquel que, ¿qué hizo, hermano? Que nos llamó. ¿De dónde? ¿A dónde? Eso es el inicio de nuestra vida. Dice, de aquel, Edgar, de aquel que te llamó. ¿De dónde te llamó? De las tinieblas. Ahí estábamos, hermano. Entonces tampoco es para que se nos suba. Por eso también Dios dice, no lo olvides, Edgar. No olvides de dónde fuimos rescatados. De las tinieblas. Y de las tinieblas es que Dios se hizo un pueblo santo. Del pecado, de lo vil y de lo menospreciado y de lo peor, hermano, es que Dios sacó, nos llamó y nos llama a este lado. De las tinieblas nos llama a la luz. Entonces, no somos mejor que nadie en cuanto a como nosotros como personas, no. Pero sí hay algo que le debemos de decir al mundo, y me refiero al mundo, a toda esa ideología, sistema que se opone a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es, sí, yo no soy mejor que tú, pero sí Cristo me escogió y me sacó de aquí para que yo estuviera acá. Ajá. Ahora bien, bueno, vamos a leer uno más. Hechos 26:18, uno más, hermano, uno más para que. Dice, le está hablando el Señor Jesús a Pablo cuando tiene su encuentro. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Cristo Jesús, perdón de pecados. ¿Y qué más? Y herencia entre los santificados. ¿Sí dicen los santificados? Ajá. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Dios nos sacó de la potestad, ¿de dónde? Del diablo, de las tinieblas. Y ahora, ¿a dónde? A la luz admirable, ¿verdad? Para que nosotros recibiéramos vida eterna, perdón de pecados, una herencia y más cosas. Entonces, hermano, de ahí inicia algo. Dios escogió a alguien del mundo para hacer ¿qué? Un pueblo. Qué hermoso. A mí alguna vez me llegaron a preguntar, pues, ¿que ustedes son extraterrestres o qué? No. Pues, ¿de dónde vienen o qué? ¿Se creen mejores o qué? No. De ahí nos sacó Dios, pero ya no somos de ahí. Ahora hemos tenido un llamado. Y no lo olvides, hermano, no se te olvide. No se te olvide de dónde Dios nos llamó y de dónde Dios nos sacó. De ahí. Pero nos sacó con un propósito. Y este propósito
no es que nos quedemos ahí. Este propósito es que seamos acá. El hijo pródigo, hermano, aunque se fue y se desvió, él entendía de dónde pertenecía. ¿Y sabes por qué un puerquito o una puerquita vuelve al lodo? Porque de ahí es. Pero no un hijo de Dios. Porque aunque podremos llegar a pisar el fondo del lodo, papá nos saca y nos dice: tú no eres un puerquito, tú eres mi hijo, tú no debes de estar ahí. Pero de ahí Dios nos sacó. Pero de ahí Dios tuvo misericordia. Tú recordarás tu vida, yo recuerdo la mía. Tú recordarás lo que Dios hizo, yo recuerdo lo que Dios hizo en mi vida. Pero al final de cuentas estamos los dos de acuerdo, hermano, ¿verdad? Que Dios nos sacó de aquí con un propósito. Con un propósito. ¿Sí? He hablado mucho acerca de esto, hermano. Y hoy me voy a centrar, hermano, en este legado y en esta decadencia. Que entonces Dios nos toma y nos trae al reino de su amado Hijo, de las tinieblas, nos trae a la luz. Y entonces empieza a haber un propósito. Pero yo te quiero hoy compartir en un segundo punto el propósito entonces del cristiano. Pero el propósito del cristiano ahora, en relación a este tema, de el cristiano en la sociedad, del cristiano en la iglesia, del cristiano en el núcleo familiar. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el propósito entonces de un núcleo familiar bíblico? Y quiero enfatizar en un núcleo familiar bíblico, porque hoy se habla, bueno, he escuchado que hoy se habla de una familia ya no tradicional. No sé si has escuchado ese término. Ya le llaman una familia no tradicional. Entonces la familia no tradicional es papá, mamá, hijos. Ya se habla de que ese es el concepto tradicional, pero no es solo el único concepto que debe de haber, ¿no? Pero yo estoy hablando, hermano, de nosotros como hijos de Dios en cuanto al propósito del núcleo familiar bíblico y del rol, hermano, de las familias en la iglesia y en la sociedad. Hermano, vamos a empezar a entrar a este legado. Y yo quiero que tú te empieces a preguntar, como cristianos, como familias cristianas, como iglesias cristianas, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros en cuanto al evangelio y en cuanto a nuestra moral, a nuestros principios, a nuestros valores, inclusive a lo que la gente menciona como ética? ¿Qué se esperaría de nosotros? Si nosotros vamos, para hacerte un contexto, en Apocalipsis 3:7, voy a tocar de lo que Irán compartió, de dos iglesias, hermano, que nos habla aquí en Apocalipsis, que son de las dos últimas que nos narra Juan. Y en el 3:7, el primer mensaje es a Filadelfia y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Es una iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí yo vengo pronto. Ojo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Hermano, esta es una iglesia. Y esta es una iglesia de los postreros tiempos, en la cual le dice: mira, tú no tienes mucha fuerza, pero tienes algo.
has guardado mi palabra. Hermano, en los últimos tiempos sabemos lo que va a venir. Y la iglesia debemos de saber en qué terreno estamos empezando a pisar y hacia dónde caminamos. No podemos ser ignorantes de lo que va a ocurrir y de lo que va a seguir ocurriendo y de lo que va a incrementar. Entonces a mí esto me hace como empezar a ver hacia adelante y decir, ¿qué debo de esperar, Señor? ¿Y cuál va a ser mi actitud? Porque hoy en día, hermano, en ese contexto, estamos viendo una decadencia de valores, una decadencia de principios, una decadencia inclusive en la parte ética, una decadencia en la parte doctrinal, inclusive a veces en las propias iglesias cristianas. La Biblia lo menciona bastante y la Biblia misma nos previene al respecto. Esta iglesia, hermano, va a guardar la palabra, pero guardar la palabra en esos tiempos también tendrá un costo, hermano. Tendrá un costo. Y yo creo que es aquí donde nosotros debemos de empezar a decir, Señor, yo quiero estar dispuesto a pagar el costo. El dispuesto a pagar el costo de mantener el margen, de mantener el nivel, de mantener tu doctrina y de mantener lo que tú me has enseñado que es bueno y que es malo allá afuera. Porque allá afuera a lo malo le llaman bueno y a lo bueno ya le llaman malo. Y así va a ir, hermano, esto aumentando y aumentando. Entonces, hermano, ¿qué legado es el que yo le quisiera dejar a mi hijo, a mi familia, a mi descendencia? ¿Qué legado es el que yo le quisiera dejar a los muchachos? ¿Qué legado es el que yo quisiera dejar en mi sociedad? ¿Qué legado yo quisiera dejar, hermano, antes de que yo termine mi carrera? Y te voy a decir una cosa, hermano, para que le pensemos un poquito. Nosotros, pues, si el Señor no viene antes, ¿verdad? Que creemos que ya viene, pero si no viene antes, porque nadie conoce el tiempo, los próximos que se van a enfrentar a esta sociedad son tus hijos y los míos. Los próximos que van a estar sentados ahí, no voy a ser yo ni tú, hermano, van a ser tus hijos y los míos. Así que vele pensando, hermano. Yo lo pienso. Y yo que quisiera dejarle a mi hijo, a mis hijos. ¿Tú qué quisieras dejarle a tus hijos? ¿Una sociedad mejor? No va a ocurrir. No va a ocurrir, ni en sueños, hermano. ¿Quiere decir yo voy a cambiar el mundo? El mundo no va a cambiar, hermano. Porque el mundo está bajo el maligno. ¿Se alcanzarán las personas que van a ser salvas? Sí. Pero el mundo y su sistema seguirá de mal en peor. Y ahora el mundo, hermano, golpea mucho nuestra fe y presiona bastante. Y hay de dos, hermano: sucumbir, bajarle o mantenernos pagando un costo. Amén. Entonces, sí vamos entendiendo, ¿verdad, hermano? El asunto, lo que queremos hoy decir. Esta iglesia, hermano, se mantuvo. Le sufrió y todo, pero se mantuvo, guardó la palabra. Pero yo te quiero hablar de una iglesia que está en el 3:14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco también tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es el contraste de esta iglesia en los últimos tiempos también, hermano? Que habrá, hermano, también iglesia que frío y caliente nos da la idea de qué, hermano, de una mezcla que Dios aborrece completamente. No sé si tú si vemos a la Biblia de manera global o general, no sé si podamos entender o recordar que Dios aborrece algo, hermano, que es la tibieza. Dios en su palabra es muy claro y dice: el que es santo, santifíquese más, pero el que es inmundo, séalo aún más. Entonces uno podría decir: wow, ¿por qué? Porque Dios aborrece la tibieza. Y esta iglesia, ¿qué había mezclado, hermano? Lo frío y lo caliente. Así se compone lo tibio, ¿no? Es decir, había filtrado del mundo y de Dios. Y había querido decir: así vamos a caminar. Pero Dios dice: así no se puede caminar. Hermano, lo triste es que de repente a las iglesias cristianas, como decía Iram, a mí me llamó mucho la atención, no se me quitó de aquí de mi cabeza. De repente empezamos a encontrar mucho del mundo en la iglesia, y de la iglesia en el mundo, dijo él. Y sí es cierto. Hoy en día lo espiritual y el término espiritual, la gente dice: no, lo espiritual es bueno, pero tiene una connotación muy diferente. Hace ratito, hermano, que estábamos, no sé si en la mañana o ahorita, pero en la alabanza me venía algo a mi mente y decía: mira, Edgar, al diablo no le causa ningún problema que tú te sepas la Biblia y que tú sepas cómo es Dios y todo, siempre y cuando no lo vivas, ¿verdad? Porque cuando lo vives, entonces hay problemas. Hermano, las iglesias pues de Dios no tienen que ser con a gusto al cliente, ¿no? No tiene que ser como yo creo que debe de ser, ni tomar un poquito de acá y de acá y meterlo en la iglesia y pues que la iglesia de aquí salga un poquito hacia allá y que se haga ahí una mezcla. No, hermano, Dios está diciendo, y lo que Dios nos exhorta hoy es que nos mantengamos firmes en lo que nosotros hemos creído en el Evangelio y en toda la parte que tiene que ver con tu moral, con tu santidad, con tus valores, con tus principios. Esta iglesia lo dejó y Dios tiene que reprocharle y le dice: arrepiéntete. Hermano, yo sé que lo que nosotros quisiéramos es dejar un buen legado. Un buen legado en todo lo que yo he platicado. Y ahorita vamos a empezar a ver, hermano, que para yo poder dejar ese legado, también yo soy responsable también. Tú eres responsable. Dios se hace responsable de su parte. Pero la mía y la tuya, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermano? Ya te hice el contexto. Ya te hice, pues, lo que vamos a estar hablando. Vamos a llegar a la parte central. Ya me llevé media hora. Pero esa es la parte, hermano, que vamos a empezar a un poquito a masticar todavía más y que la podamos, nos lleve a nuestras vidas a reflexionar y tomar una decisión. Hoy se habla de una nueva moral, hablando de la parte también esta otra. Hoy se habla de una nueva moral. Hoy se habla de que lo que para mí es bueno, pues está bien. Pero si alguien me dice que eso no está bien, pero para mí está bien, pues entonces está bien. No sé si me explico. Si para mí robar está bien, pero la demás gente dice que está mal, bueno, pues para mí está bien, ¿no? Se habla también que la moral es algo que está definido por la educación que nosotros tenemos desde casa, lo vamos a tocar más adelante, lo tocábamos con los jóvenes, que sí tiene mucho que ver, hermano, y sí tenemos un papel muy, muy importante que influir. Yo a los muchachos les preguntaba ayer,
¿Tienes principios? ¿Tienes valores? No porque no los vea que los tienen, sino para que ellos fueran reflexionando. Yo les decía, ¿tienes principios? ¿Tienes valores? Dice Lucero, ya no hay moral. Pero yo les preguntaba a ellos, ¿cuáles son tus principios? No me contestes, solo pregúntate ahí. ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tu ética? ¿Qué te han enseñado tus papás? ¿La has guardado? ¿Has guardado esos principios, esos valores? Y sobre todo, yo les decía, principios, valores y ética cristiana, ¿no? A lo mejor podemos decir, es que robar o drogarse es lo que está mal, y sí está mal. Pero Dios nos ha enseñado mucho más que eso, ¿no? Yo le decía a los muchachos el día de ayer, muchachos, ustedes van a ver una sociedad y una ideología, una corriente ideológica que cada vez los va a golpear más en su fe. Y está bien. Porque cuando nos golpean o nos preguntan o nos hacen preguntarnos, si nosotros estamos agarrados de Dios, eso nos hace más fuertes. Nos hace más fuertes, muchachos. Yo les decía ayer, igual a ti y a mi hermano, pero sí necesitamos estar firmes. Sí necesitamos familias firmes en lo que creemos. Necesitamos iglesias firmes en lo que creemos. Y que nosotros como iglesia podamos ponernos de acuerdo y decir, yo también quiero mantener esa firmeza. Yo también quiero dar un legado que no vaya en decadencia. Yo también quiero mantener una doctrina que no vaya en decadencia, principios, valores en mis hijos, en mis hermanos, en mi familia. Pues ahora sí, hermano. Vamos a Daniel 1:8. ¿Qué dice? Todo no lo sabemos, ¿verdad? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es proponernos. Yo le decía a los jóvenes ayer, proponte tú y Dios lo que tú estimas que es correcto e incorrecto, pero no en tu parecer, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Yo les platicaba un ejemplo, a lo mejor con ustedes otro tipo de ejemplos, pero con ellos yo les decía, mira, a lo mejor tú dices, es una pregunta muy común que nos hacen, ¿no? Oye, Edgar, ¿y en el noviazgo qué se puede o qué no se puede hacer como cristianos? Tú mismo, tú misma puedes ir a la palabra, conocerlo, conocerla, y tú mismo y tú misma poner tus estándares, ¿no? Y no dejar que nadie más los pase, ¿no? Porque eso nos habla de nuestra moral, de nuestro pudor, de lo que nosotros tenemos como valores, como personas. Yo sí les decía a los jóvenes ayer, muchachos, vamos a respetarnos nosotros y a respetar a los demás, porque ese es un hijo de Dios y lo debemos de comprender y entender. Así es, hermano, ¿no? A lo mejor hoy en día ya en las escuelas y en todo se hace muy fácil, ya no cuidamos esa parte como de tocar, no tocar, como de es como una parte, bueno, y ahorita por la situación de la pandemia ya, gracias a Dios, ¿verdad? Pero esa parte es como muy, de repente ya es muy común, simplemente, pues esto es normal, dicen allá afuera. Pero no para los cristianos, hermano. Entonces, yo les compartí a ellos eso. Pero nosotros, hermano, ¿qué cosas nosotros pudiéramos decir? Yo voy a poner hacia Dios y me voy a proponer esto en mi vida. Y que quiero que mi familia lo vea y así yo pueda dar un ejemplo de mis principios, de mis ideales, de mis valores, de mi ética. Daniel propuso hacer algo y lo guardó, ¿verdad? Ayer también comentábamos mucho y decíamos que luego hay una
los filósofos hacen unas discusiones muy grandes sobre el asunto de que si la moral es de acuerdo a la Biblia o que si la moral ya depende. Y al final de cuentas yo les leí un versículo en Romanos, que en Romanos 2, 20 y tantos creo lo vimos, y decía que, vamos a verlo si quieren, hermano, porque luego digo cosas que no, ¿verdad? Dos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ni la persona que no conozca la escritura, hermano, ni esa persona se va a salvar, porque tiene algo dentro de sí que se llama conciencia. ¿Y sabes qué es conciencia? Con conocimiento. ¿De qué? Del bien y del mal. Eso viene implantado como un chip en el mérito corazón del hombre y de la mujer, pues. Que nosotros hemos querido comprarla, cauterizarla, etc, etc. Eso es muy diferente. Que ahora ya le llamamos preferencias, desviaciones o lo que sea, es muy diferente. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero Dios a todos nos ha puesto algo, hermano, que se llama conciencia, con conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. No tenemos excusa. Y aún, hermano, en este versículo entendemos que si una persona que no conociera a Cristo viviera de acuerdo a su conciencia, aún su propia conciencia, lo condenaría. Porque aún esa persona, estoy segurísimo, hermano, que nosotros hemos traicionado y hemos fallado a nuestra propia conciencia. Imagínate a Dios o al Espíritu Santo. Porque cuando pecamos, dime si o no es eso, ¿no? Mas no nos quedamos ahí. Ahora bien, hermano, uno propone entonces en tu corazón tomar una decisión. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué legado quiero dejar en cuanto a la doctrina? En cuanto a los tiempos que estamos viviendo, en cuanto a mi moral, en cuanto a mis principios, en cuanto a mis valores. Propone en tu corazón. Vamos a ver otro versículo. Pedro, ¿qué puse ahí? Ay, no le puse si es primera o segunda, pero ahorita lo vemos, hermano. Si no lo traigo por aquí. A ver, 4, 3 y 4. Déjamelo buscando. Sí, es primera de Pedro 4, 3 y 4. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermano, dice la Escritura que, vuelvo a repetir, ¿qué leímos al inicio? Que ¿dónde nos llamó Dios? De aquí a acá. Dice: Edgar, ya, bástate lo que ya hiciste aquí. ¿Sale? Ya. Ahora, dice la Escritura que ya no debemos de andar así. Pero en el 4 viene el punto clave de lo que estamos hablando. Al mundo, hermano, le parece algo extraño que tú y yo no corramos en el mismo desenfreno que ellos en cuanto a lo que estamos platicando. A ellos se les hace cosa rara que tú digas, a lo mejor, o que tú les digas: no, es que yo nunca he tenido una relación sexual antes del matrimonio. A ellos se les hace cosa rara, hermano, que tú creas que la familia es un hombre y una mujer. A ellos se les hace cosa rara que tú no creas que el que no tranza no avanza. Pues que te picó a ti, ¿no? Pero no solo eso, hermano. La verdad es que también hay presión y te ultrajan. ¿En qué sentido, hermano? No podemos ignorarlo. Eso va a suceder y es un precio que hay que pagar. Si tú y yo hemos decidido tener principios bíblicos, si tú y yo hemos decidido tener y seguir una doctrina, también vamos a sufrir de repente.
Porque créeme, hermano, que esta no es la predicación que le gusta escuchar a la gente. Créemelo. Y pues es de repente cosa extraña que tú y yo no corramos. O espero que esté siendo nuestras vidas cosa extraña, ¿verdad? Que nosotros no corramos. Porque la otra es que podemos correr en el mismo desenfreno que ellos para de repente como que pues ya no me noto, ¿no? La diferencia. Les decía a los muchachos ayer, ¿sí notarán una diferencia en nuestras vidas? O dirán, ¿a poco sí eres cristiano, no? Yo espero que sí noten una diferencia en nuestras vidas, hermano. Porque no corramos en el mismo desenfreno, en el mismo concepto que ellos van creando. La verdad es que yo entiendo esta parte, hermano. Yo creo que no debe ser nada fácil. No estoy ni condenando ni justificando, porque cuando te pasan un micrófono en público y te dicen, oye, a ver, fulanito de tal, tú eres pastor, a ver, tú eres líder, tú eres tienes este cargo, a ver, ven. ¿Qué opinas acerca de este tema? ¿No? En público. Parece, hermano, que cuando empezamos a opinar, de repente personas que en la comunidad cristiana se tenían como puntos de referencia cristianos, parece que cuando los escuchas dar una respuesta, la respuesta parece que la queremos dar para agradar allá afuera más que para agradar a Dios. Sí, yo no estoy diciendo, hermano, que de repente no es una presión, no es una situación difícil, sí. Por eso yo creo que necesitamos decirle, Señor, ayúdame. Yo propongo, pero tú dame la fuerza. Dame la fortaleza para no correr en el mismo desenfreno. Y bueno, aquí dice, hermano, ¿y qué dice? Y es ultraje. Yo le decía a los muchachos, a lo mejor los muchachos sí es un poquito más común que de repente ellos digan, yo soy cristiano y yo no escucho este tipo de música, yo no hago eso. Imagínate, hermano, en estos días, que un hijo de Dios, que un cristiano, una señorita, de repente ya le escuchen decir, no, yo no escucho ese tipo de música, yo escucho música cristiana, no, yo no voy a ese tipo de lugares, no, yo no tomo, no, yo no fumo, no, yo me he conservado puro o pura. ¿Te puedes imaginar? Por eso muchas de las veces los jóvenes empiezan a ceder a cierto tipo de cosas, porque la presión para ellos empieza a ser bastante. No estoy justificando, pero es para que nosotros como papás tomemos un papel también ahí activo sobre sus vidas, porque ellos a lo mejor quieren tener un sentido de pertenencia, sentirse aceptados, no lo sé, no de repente en la juventud, hermano, acuérdate de tu juventud, hombre, de adolescentes, ¿a poco te gusta que te vean como cosa extraña? La verdad es que humanamente no. El raro. A ese no le hables porque no. Es la verdad. La situación ahí arriba es cruda de repente, ¿no? Pero se habla de una libertad de expresión y de opinión. Pero bueno, ese es otro asunto. Ese es otro asunto, hermano. Vamos a seguir. Hebreos 11, 24, 27. Yo les compartía de que a mí, si no me equivoco, Moisés de este versículo es el que me impacta mucho. Hebreos 11 del 24 al 27. Es el capítulo de la fe. Y dice, por la fe, por la confianza en Dios, por creerle a la palabra de Dios, Moisés, hecho ya grande, rehusó. Ojo, hermano, rehusó. ¿Quién rehusó? ¿La mamá de Moisés? No, fue Moisés mismo quien tomó esa decisión. Rehusó, ¿qué, hermano? Llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínate. Yo le decía ayer a los muchachos, fíjate en lo que le decía ayer a los muchachos. Imagínense ustedes que tienen la opción de llegar ahí, a tener todo lo que ustedes pudieran pensar. Que dinero, a lo mejor en aquel tiempo mujeres, vino, música, lo último de la moda, lo que sea. Todo lo que ustedes quisieran. Y que de repente digan,
No, voluntariamente yo rehúso esa posición. ¿Por qué? ¿Por qué rehusó esa posición? 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por una razón muy grande, hermano. Pero si nosotros hacemos ese contraste, él dice la escritura, no solo él rehusó decir, ya no voy a llegar a ser faraón, no, sino que su condición no era solo decir, ok, ya, así me quedo, no, sino al decir, yo me rehúso y yo me pongo del lado de Dios. Entonces cuando él se pone automáticamente del lado de Dios, ¿qué iba a pasar con él? Iba a sufrir. Ahí dice, escogiendo ser maltratado antes que disfrutar de los deleites, dice, pasajeros temporales, ¿no? Del pecado. Hermano, que esa sea una decisión también en nosotros, como papá y como mamá, como líderes, como iglesia, porque todos estamos comprometidos aquí, creo. Todos somos parte de. Y que ese sea, hermano, también tomar una decisión propia de rehusar eso por escoger a Dios. Y si tengo que pasar, Señor, dame la fuerza. Pero mantenernos con nuestra vista puesta en el galardón. Y vemos que Moisés, pues de repente sí le sufrió, ¿no? De repente fue momentos difíciles en la vida de Moisés. Pero Moisés corrió bien. A lo mejor no lo voy a hablar de esta parte del final, pero fue un hombre que dice la escritura que veía cara a cara a Dios. Y pues nos habla mucho de la vida y del corazón de Moisés. Pero él tomó una decisión, sabiendo lo que implicaba para él. Hermano, yo aquí voy a terminar en cuanto a los versículos. Y ahora sí ya estamos un poquito más cerca de la recta final. Y yo te voy a empezar a hacer unas preguntas de lo que hemos leído. ¿Qué legado en este sentido de tu moral, tu ética, tus valores, la escritura, la palabra de Dios, dejaremos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestra iglesia? ¿Qué legado vas a dejar? Porque tú me dices, a lo mejor no ninguno, Edgar. No, si vas a dejar legado, sea bueno o sea malo. No podemos decir, no, yo ahí no tomo parte. No, esa parte ya la estás tomando. Esa parte yo ya la estoy tomando. Mande. Creo que muchas de las veces sí podemos pensar y confiar en Dios, en que nuestros hijos, Dios los va a cambiar. Y sí, o sea, es una verdad, Dios es el que transforma nuestros corazones, pero al final de cuentas, los padres o nosotros que somos padres, sí es un papel sumamente importante, porque Dios es quien nos va a usar a nosotros para que nuestros hijos también sean moldeados. Que Dios va a usar nuestras vidas, nuestro ejemplo, la luz que veíamos en la mañana, para que nuestros hijos vean y también tomen una decisión buena también. Amén, ¿cierto? Y ese es el punto donde queremos llegar a aterrizar nosotros ahora como papás, hermano, ahora como miembros ya adultos de una iglesia, inclusive como servidores de una iglesia o como cargo de una iglesia también. Todos tenemos parte aquí, hermano. Y lo que Isaac está comentando es la parte donde queremos terminar. Pero antes te voy a hacer otra pregunta. ¿Tenemos valores, hermano? ¿Tenemos principios? ¿Tenemos moral cristiana bíblica? La pregunta que está pegada ahí, que iría en la misma, ¿los practicamos? Bueno, de una vez, y luego termino ya esta parte.
Ahora, ¿qué clase, hablando de la segunda parte, qué clase de evangelio dejaremos a nuestra descendencia? Yo sí me he preguntado eso. Yo veo a los muchachos y me pregunto, ¿cómo serán estos muchachos si el Señor no viene antes? ¿Cómo va a ser nuestra siguiente generación? No sé. Yo espero que sean muchachos jóvenes, comprometidos, creciendo, que pase lo que pase, mantengan el estandarte, mantengan el nivel, mantengan el evangelio, porque hoy en día se ha perdido mucho, hermano. Y yo mismo digo, Señor, ayúdame, porque le queremos a veces bajar o diluir cuando el evangelio es el mismo y nunca ha cambiado. Que cambie allá afuera las opiniones, pues también será cuento de ellos, hermano. Pero hacia nosotros no podemos cambiar el evangelio. No podemos de repente llegar a decir, yo creo que nuestro pastor no va a llegar aquí a decir, bueno, iglesia, pues nosotros teníamos en consideración que ahora esto era malo, pero ahora creo que esto está bien. Creo que no. Y tiene una implicación, hermano. Entonces yo digo, Señor, y a veces le digo, Señor, pues ayuda a los muchachos, ayúdame a mí y ayúdanos, porque esto tiene que seguir. Mientras el Señor no venga, hermano, piénsale, mientras el Señor no venga por su iglesia, el evangelio tiene que seguir, la iglesia tiene que seguir. Pero qué calidad de evangelio estamos nosotros dejando. ¿Lo hemos diluido? ¿No lo hemos diluido? Gloria a Dios, hermano, si no lo hemos diluido, pero en nuestras vidas también. ¿Qué clase de moral, de valores, de principios yo le he inculcado a mis hijos y a mis hijas? Fíjate, hermano, te voy a hacer esta pregunta. Nos han visto nuestras familias, nos han visto nuestros hijos, a lo mejor pelear, golpear, maldecir, sobornar, comprar cosas ilícitas, cosas que no son correctas. A lo mejor tú y yo podemos pensar, no, yo creo que sí les he dado una buena moral y unos buenos principios, pero a lo mejor con nuestros hechos hemos estado predicándoles completamente lo opuesto. Yo creo que sí, hermano, como iglesia y como cabezas de hogar, será otra predicación esa, hermano. Cabezas de hogar. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Ahora la pregunta sería para mí, para ti, cabeza de hogar, ¿nos estamos sometiendo a la cabeza? Pudiéramos a lo mejor decir, no, sí, yo creo que les estoy predicando a mis hijos y les estoy inculcando una buena moral o unos buenos principios, pero de repente a lo mejor mi hijo a lo mejor no está viendo un buen ejemplo en mí, o lo estoy predicando algo diferente. No sé, hermano. De repente imagínate si a lo mejor cuando Edgar está por una situación difícil y yo digo, ay Señor, es que tú conoces todo, y de repente yo me estaba preguntando eso. Imagínate, me para el policía y de repente ve mi hijo, ¿no? Que le digo, pues ya déjeme ir, ¿no? y soborno y no hago las cosas correctas, pero yo le digo a mi hijo que le estoy enseñando una buena moral. No sé, hermano. No sé. En todo lo que hacemos, ¿no? Es de pensar, ¿no? En muchas áreas de nuestra vida yo he estado pensando. A lo mejor podemos decir, hijo, ama a Dios, pero si él no ve que yo amo a Dios. A veces creo que no les dedicamos, y lo digo, hermano, en serio. Yo a veces digo, ay Señor, no sé cómo lo voy a hacer con Elian, porque de repente nos excusamos, ¿no? Que no tenemos tiempo. Pero creo que eso es la peor mentira que el diablo nos puede hacer creer para no educar a nuestros hijos. Porque yo no quiero, hermano, que la escuela eduque a mis hijos, a mi hijo. Yo quiero que
nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, ese es mi deseo, podamos educar a nuestro hijo. Yo creo que una cosa como de color de rosa no lo es. Pero a veces pensamos que son las escuelas las que educan, y eso no es cierto. Yo les decía a los muchachos ayer, mira, a veces decimos, qué niño tan educado, ¿por qué recogió su plato? ¿Porque dijo gracias? Porque... Pero yo te hago una pregunta, hermano. A nosotros, ¿esa es la educación que tan solo Dios nos ha dicho? No. Esa es una parte, porque ese niño a lo mejor ni siquiera conoce a Dios. Y puede tener otro tipo de principios y de valores, ¿no? Pero Dios quiere, y en la Biblia, hermanos, si nosotros vemos, nosotros somos incitados ¿a qué? A enseñar a nuestros hijos, estando en la cama, al acostarte, a levantarte. Estamos nosotros incitados, hermano, a guardar la palabra y así enseñarla a nuestros hijos, no diluirla. Pablo decía mucho, retén la palabra, así como te la entregué, así la tienes que dar, para que esto siga así, se siga pasando de estafeta de generación en generación. ¿Qué piensas, hermano? Igual que yo, hermano. Sí me pongo nervioso, ¿no? Sí me pongo nervioso de repente y digo, ay, Señor, dice Isaac, ayúdame, ayúdame. Hermano, nuestros jóvenes nos ven, aunque tú pienses que no. Tú y yo afectamos no solo a nuestra familia, afectamos a nuestra iglesia, afectamos a nuestra sociedad, nos desenvolvemos. A mí me gustaría que los jóvenes vieran en nosotros, hermano, hombres y mujeres comprometidos con Dios. Todos tenemos problemas, hermano. Con mi esposa de repente decimos, cuando tengamos que arreglar un asunto, creo que lo vamos a tener que arreglar nosotros aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso ya estamos predicando. De repente a lo mejor yo pienso, el otro día estábamos platicando y decía, oye, y cuando tú lo quieres corregir, pero yo no, parezca que no lo quiera corregir, y de repente nos vea diciendo, no, pero sí, y nos ve, y no. O que yo le diga, recoge tu plato, ese lo digo yo, hermano. Recoge tu plato y recoge tu cuarto cuando yo no lo hago, ¿no? De repente, ¿no? No, exactamente, ¿no? Eso es lo que me pongo a pensar y digo, Señor, ¿verdad? No sé, hermano, creo que sí es una responsabilidad de repente bien grande, pero también bien hermosa, ¿verdad? Ayer yo terminé con los muchachos con una canción de Marcos Vidal, que las escuchaba, les decía unos clásicos, pero ellos no lo supieron que era un clásico, hermanos. Yo espero que ustedes sí la conozcan, ese es un clásico, ¿verdad? La que dice, ¿dónde están? ¿Verdad? Aquellos hombres y mujeres. Entonces la canción tiene se va tornando en dos partes. A ver, la tienen ahí y ya con esa oramos. Todavía me quedan. ¿La tienes, Dani? Sí, gracias. Escúchala, hermano. Cierra tus ojitos. A ellos también les dije que la escucharan. Pero ciérralo nada más para que pongas atención, no te distraigas así a la letra. Y con eso ahorita oramos. ¿Sí la tienes, verdad, Dani? Sí, ok. Está bien. Bueno. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acaban
¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Ahí va la contestación ahora de Dios. Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. No se vuelven hacia mí. Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme. Gracias, Dani. Gracias. Está hermosa, ¿verdad?
Está bien hermosa, hermano. Eso es lo que Dios nos pide. Si mi pueblo se volviere. Yo te voy a invitar, hermano, que hagamos algo hoy en esta noche para terminar. Si tu decisión, si tú quieres decir, Señor, sí entiendo lo que tú estás hablando y el papel que yo desempeño y que soy parte de, yo quiero tomar una acción de agradarte, pero no puedo yo solo. No puedo yo solo. Yo te pido que tú me ayudes. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Entonces, hermano, cierra tus ojos. Dios nos prometió que Él va a estar con nosotros. No sé cómo nos va a ayudar ni nada, pero sí sé que nos va a ayudar. Así que hoy, ¿por qué no le decimos, Señor? No sé, a lo mejor tú puedes decirle, Señor, hoy estoy así, hoy estoy asá, pero hoy te pido que me perdones si en algo tengo que pedir perdón. Yo quiero que tú me guardes en tu palabra, dando un buen ejemplo a mi familia, a mi iglesia, a mi sociedad, de lo que es ser un cristiano, de los valores de tu moral, de tu santidad. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Cuánto te necesitamos, oh Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras desviaciones de ti, Padre. Perdónanos, Señor, si le hemos dado un mal ejemplo y ni siquiera buenos valores tal vez a nuestra sociedad, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra iglesia, Señor. Nadie nos vamos a poner a juzgar a nadie, Señor, pero si lo hemos hecho, Señor, hoy te pedimos perdón. Señor, entendemos la responsabilidad que también tenemos en llevar una sana doctrina, Señor, hasta el día que le podamos entregar a nuestros hijos y decirle, hijo, hija, yo quiero que tú camines en el camino de Dios. Pero tal vez, Señor, muchos de nuestros hijos o de nuestras hijas no están caminando, Señor, en el camino de Dios. Hoy te pedimos por ellos o ellas. Oh Padre, vuélvelos a ti. Oh Señor, si tenemos familia que no ha seguido, miembros que ya no han seguido tu camino, Señor, hoy te rogamos, Padre, que tengas misericordia de ellos, Señor, y que los vuelvas a ti, y que ellos puedan seguir tu palabra sin diluirla ante la presión del mundo, Señor, ante la nueva moralidad, ante la nueva, Señor, ideología. Que puedan ellos mantenerse, pero que nosotros primeramente podamos mantenernos. Si el mundo presiona, nosotros podamos mantenernos. Que nos dé la fuerza, el valor para mantenernos, Señor, en medio de lo que estamos viviendo. A nosotros, Señor, como cabezas, Señor, como responsables, Señor, de un hogar, de una familia, como servidores de una iglesia, Señor, ayúdanos a entender esto. Que podamos dar a nuestra, Señor, nuestras generaciones un buen evangelio, no diluido, completo, y buenos ejemplos, Señor, de valores, de principios, de moral cristiano, Señor. Padre, prepáranos. Si hemos fallado, porque hemos fallado a veces, aún como papás hemos fallado, Dios, te pedimos que nos perdones. Tal vez como hijos hemos fallado porque tal vez nuestros papás nos han dado un buen ejemplo y nosotros hemos sido los que no lo hemos seguido. También te pedimos que nos perdones. Pero hoy te pedimos, Señor, que mientras tú des a la iglesia, a los del camino, Dios, vida, y que tú no vengas por tu iglesia, Señor, que podamos mantener esos valores, esos principios, esa moral de acuerdo a tu palabra, y que podamos mantener, Señor, en el nombre de Jesús, el evangelio hasta el último día, Señor, de nuestra existencia en esta tierra, como a ti te agrada, Padre. Y que nos des la fuerza cuando venga lo que venga, Señor. Danos la fortaleza, porque no podemos, Dios. No podemos por nuestras propias fuerzas, pero contigo todo lo podemos. Aquí estamos, Señor, de pie.
Tal vez diciéndote: Señor, te necesito. Ayúdame, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, yo te quiero felicitar, hermano, porque yo sí veo jóvenes comprometidos con Dios. Yo veo jóvenes que quieren agradar a Dios. A lo mejor hemos tenido fallas y lo que sea, hermano, pero yo espero que tú sigas inculcándoles a tus hijos el camino de Dios, y que se los podamos expresar con nuestra boca y con nuestras vidas, para que podamos tener una iglesia sana como a Dios le agrada. Amén. Dios te bendice, hermano.